La paz es una mentira, solo hay pasión. La pasión me da fuerza, la fuerza me da poder. El poder me dará la victoria, y con las victorias mis cadenas se romperán, y la fuerza me liberará. En el capítulo 21 de la cuarta temporada de The Clone Wars, titulado Hermanos, el logo aparece en rojo. Y como siempre, aparece el correspondiente resumen que nos pone al tanto de cómo está la situación en la guerra de los clones. Savage Opress iba a encontrarse con Darth Maul. Ustedes imagínense ver eso con 12 añitos. Yo estaba flipando. No podía creer que en serio iban a traer de nuevo a este personaje. Que Maul sobreviviera no era un concepto al que era ajeno. De hecho, estaba seguro de que era así, ya que había visto una animación que adaptaba el cómic de Darth Maul, en el que él sobrevivía y terminaba siendo asesinado por Owen. El capítulo como tal juega un poco con la intriga de que si Maul está vivo o no, aunque lo podría haber hecho de una mejor forma, ya que te muestran a Maul desde el inicio y eso daña un poco la expectativa. El hecho de mostrarte a Maul tan directamente daña un poco la expectativa, y se siente como que el capítulo se estira mucho para algo que ya sé que va a terminar pasando. Aunque cuando finalmente pasa, Maul ya no es la discreta criatura de la noche que era, ya no. Ahora no es más que una rata enloquecida en un mundo basurero. Algo bastante creíble, tomando en cuenta que lleva viviendo más de 10 años a la deriva en ese planeta. Sin embargo, bajo esa locura, todavía queda algo. Jamás olvido que soy nieto. Jamás olvido que soy cazador. Jamás olvido que soy suciedad. Jamás olvido que no soy nada. Fíjense en la entonación con la que dice ese diálogo. Aquí nos presentan cómo Maul sufre entre el gran Sith que era y que estaba destinado a ser, y la escoria que es ahora. Y hablando de escorias... ¡Esa escoria me las arrebató! ¡Me las quitó! ¿Quién te las quitó? Jedi. Aquí aparece algo lógico, el resentimiento, el odio que tanto caracteriza a los Siths. Venganza. Debo vengarme. ¿Y acaso recuerdan cuál fue su línea en el episodio 1? At last we will reveal ourselves to the Jedi. At last we will have revenge. You have been well trained. Esta escena nos reintroduce de muy buena forma al personaje. A esta escena le sigue su consecuencia. Obi-Wan y Yoda se están percatando de lo ocurrido. Obi-Wan toma la noticia con cautela, pero aún manteniendo su calma y su dominio. Es interesante ver estas dos escenas puestas una al lado de la otra. En la de Maul hay gritos, agresión, violencia. Savage grita buscando respuestas y Maul responde con más gritos. Pero por su parte, Obi-Wan y Yoda casi susurran. Los disturbios en la fuerza sientes, ¿cierto? Además, en la escena de Maul predominan algunos colores fuertes a la vista, como el rojo, el naranja de la fogata, y además está el fuego. Y en la de Obi-Wan hay lluvia. El capítulo estaba alargado innecesariamente, sí, pero esa escena final introduce increíblemente lo que viene, e incluso podría introducir el conflicto a alguien que ni siquiera vio las películas. Lo cual, para ser una serie que cualquier niño podía encontrar en Cartoon Network un viernes a las 5 de la tarde, es una muy buena idea. Pero todo esto sigue en el 4x22, titulado Venganza. La venganza podría decirse que es la necesidad dramática de Darth Maul. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es una necesidad dramática? Pues es uno de los tantos conceptos que se usan al escribir un personaje. La necesidad dramática es un objetivo, pero no cualquier objetivo. Es uno que mueve al personaje, lo impulsa a actuar y lo relaciona con el conflicto de la historia. La necesidad dramática no es una motivación, eso es algo distinto. La necesidad dramática es incluso estructural del personaje. Puede no ponerse en palabras, pero siempre estará ahí. Si no se pone en palabras, aparecerá en los actos.
La necesidad dramática define al personaje, justifica sus acciones, sus decisiones y orienta su transformación. La venganza, o mejor dicho, vengarse, es la necesidad insaciable que presenta Darth Maul. Así como el coyote siempre tiene la necesidad dramática de atrapar el correcaminos, Maul tiene la necesidad dramática de vengarse. Eso es lo que lo involucra en todas sus apariciones de la saga y es lo que lo lleva a ser un asesino Sith a morir en los brazos de su enemigo. Además, Maul es un ejemplo de que las necesidades dramáticas pueden fallar en el relato, pero no desaparecer. Su deseo de venganza es lo que siempre lo está empujando a estar jodiendo a la galaxia. Pero siguiendo con los capítulos, el 4x22 es bastante mejor. Nos muestra ya en su mero inicio a Maul recordando a Kenobi, repitiendo su nombre compulsivamente, y después nos muestra cómo Maldre Talzin lo repara. Y esa también es una de las escenas que de niño me dejó flipando. Maul volvió a estar al 100% en forma, de un modo bastante bien resuelto y con un rediseño brutal, inspirado en ese cómic de Visionaries. Ahora Maul ya no es una rata, vuelve a sonar calmado, pero como si pudiera apuñalarte por la espalda en cada momento. Como él mismo resume, su odio lo mantuvo vivo, aunque su cuerpo estuviera destrozado. Y acá nos dan una muestra de la visión, tanto de Maul como del propio Filoni del personaje. Maul sabía del gran plan de los Sith, pero fue apartado de él, apartado por Kenobi. Esta idea de que Maul sepa del gran plan fue retomada mucho después. Y de nuevo nos muestran una faceta de Maul. Sabíamos que era despiadado, un poco sádico incluso, pero sabe cómo atraer a Obi-Wan. Maul conoce tan bien cómo funciona la galaxia y los Jedi, los estudió por tanto tiempo que pudo atraer efectivamente y de un solo golpe a Kenobi. Y tras esa escena entra en acción Ventress, uno de los mejores personajes de toda The Clone Wars. Ventress en estos momentos está pasando por alguna especie de arco de redención. Sabe que Savage en parte está suelto por culpa de ella y decide ir a buscarlo. Es una forma perfecta para involucrar al personaje en acción. Y finalmente ambos se reencuentran. Me gusta mucho el detalle de que Obi-Wan no asume que sea Maul al inicio, y es obvio, por algo George Lucas dijo específicamente que le dieron una muerte para que no volviera. Obi-Wan cree que no es Maul hasta que él mismo se lo confirman. Maul y Savage atrapan a Obi-Wan y no lo matan, le dan una buena golpiza, y uno puede atribuir esto a la armadura de guión de Obi-Wan, sí, porque aparece vivo en el episodio 10. Pero también tiene sentido con lo que explica Maul después. Te mantendré despierto lo suficiente para que sientas cada corte. Tu muerte será más que insoportable. Tú sufrirás igual que yo sufrí. Además, juntarlos a estos dos es una excusa perfecta para que salga uno de los mejores duelos de The Clone Wars. Durante este duelo podemos ver cómo Maul sigue intentando romper a Kenobi, y por un segundo casi lo logra. Miren esos golpes con los que da Obi-Wan, son más propios de Anakin que de él. Hasta Maul se lo dice. Tu ira te desequilibró. Y eso también es lo que me gusta de Maul durante sus apariciones en esta serie. Me da la sensación de que si bien odia a Kenobi, parte de su plan para destruirlo es volverlo como él. Maul quiere inculcarle el odio a Obi-Wan. Y este capítulo, como el anterior, tiene un gran final. De nuevo te anticipa. Maul aprendió que su venganza puede esperar y que debe prepararse para recibir a los Jedi. Y todo esto sigue en el primer capítulo de la quinta temporada, titulado La amenaza acecha, donde vemos a Maul y a Savage siendo el dúo dinámico que son. Maul decide, crea planes, y vemos a Maul aplicando la regla de 2 con Savage.
La regla de 2 es un concepto conocido para los fans de Star Wars, sí, pero para propósito del análisis creo que es mejor recordarlo un poco. Siempre habrá dos Siths, un maestro y un aprendiz, alguien con el poder y el conocimiento y alguien que debe recibirlo. El maestro es necesario para perpetuar la orden, en efecto, pero el aprendiz también lo es, porque el maestro no puede hacer todo solo. El maestro necesita un aprendiz que ponga la cara por él, o al menos por el tiempo que el aprendiz le sea útil a ese maestro hasta que encuentre un aprendiz más poderoso o hasta que el aprendiz se encargue de matar al maestro y tome su lugar y así siga el ciclo. ¿Y por qué estoy repasando esta regla? Simple, porque para mí Maul considera en este momento a Savage más como un aprendiz que como su hermano, o al menos eso es lo que él quiere intentar. Es parte de lo que Maul conoce, porque recordemos que Palpatine le ha inculcado la vida de los Siths desde muy pequeño. Y es por la regla de 2 y el concepto del que el maestro acabe con el aprendiz cuando encuentre uno más poderoso, como hizo Sidious con Dooku y Anakin, o el propio Vader intentó hacer con Starkiller o con Luke. Y a eso le podemos sumar la obsesión que tuvieron estos dos por llevar a esas personas a su bando. No sé si ven hacia dónde estoy yendo. En caso de que no, déjenme recordarles la obsesión de Darth Maul. Y es que, como digo, parte de la venganza de Maul es romper a Obi-Wan, volverlo no solo al lado oscuro, sino tenerlo bajo sus órdenes. Creo que hacer caer a Obi-Wan al lado oscuro y tomarlo de aprendiz era lo que Maul más deseaba, en el fondo. Y después va a pasar algo que va a reforzar esa teoría que yo tengo. Siguiendo con el capítulo, vemos a Maul asumiendo y empezando su camino como Lord del Crimen, involucrándolo con unos piratas que ya conocíamos en la serie, la banda de Hondo Ohnaka, otro de los buenos personajes creados por Filoni. Y de hecho es bastante interesante observar este personaje que era más un villano cómico enfrentado a un antagonista en exceso serio como Maul. Y de hecho Hondo aporta al capítulo bastante, es un personaje con su carisma. Además, como con Maul, o Savage, o con casi todos los personajes de esta serie, su actor de doblaje suma mucho a la interpretación. Para los hombres, nos vamos. Mis hombres no irán a ningún sitio contigo. Míralos. ¿Qué tan poderosos pueden ser? Están huyendo de Kenobi. Basura, vas a pagar tu insolencia. ¿Insolencia? ¡Somos piratas! No sabemos lo que eso significa. Y aquí nuevamente tenemos un combate, Maul y Savage versus Adigalia y Kenobi, mientras de fondo los piratas de Hondo se matan entre sí. Un detalle que tiene esta pelea es un poco de la anticipación. Miren esa patada. Adigalia golpea a Savage en la pierna. Recuerden ese detalle. Ah, y hablando de Gallian, también tenemos su muerte. Su muerte es bastante brutal, primero empalada por los cuernos de Savage y después siendo rematada por él. Y esto no solo cumple con explicar qué pasó con el personaje, que no sale en el episodio 3, sino que suma a hacer que la presencia de estos dos tenga más peso, ya que la maestra Gallia había aparecido en varios capítulos previos de la serie, no tantos como otros recurrentes, como Plo Koon, pero sí tuvo momentos relevantes. Además, miren cómo Kenobi casi mata a Savage por eso. Y por cierto, la muerte de Gallia también es una excusa para mostrar a Obi-Wan con dos sables. Genial, muy lindo, muy lindo. Además, ¿recuerdan lo que les dije de la patada? Ahí está, simple, sí, pero el diablo está en los detalles y esta pelea me gusta por ese detalle en parte, y en parte por poder ver a Obi-Wan manejándose contra dos Lord Siths. Oh, y además Obi-Wan le corta el puto brazo a Savage, por Dios. En el camino, Maul pierde una pierna y atrae una puta nave con la fuerza. Y acá me quiero detener unos segundos con esto, ya que considero que es un bufeo que le dio Filoni al personaje. Y en cierta forma es algo que puedo llegar a ver justificable, ya que el sujeto se mantuvo en pie literalmente gracias a su uso de la fuerza. Es como si hubiera entrenado ese aspecto por más de 12 años, así que sí, puedo aceptar que esté atrayendo una nave con tan poco esfuerzo. Ah, y otra cosa que quiero pensar un poco es que a pesar de hacerse llamar el maestro de Savage más que su hermano, me parece que Maul terminó casi tan jodido como él. Quiera o no, él y su hermano están en una situación casi de igualdad, al menos en este momento. Y este capítulo termina con Obi-Wan planteando al espectador dos cosas.
Maul tiene un terreno fértil en el mundo criminal y con el que puede hacer de todo, y algo muy importante, el conflicto entre Maul y Obi-Wan es personal y puede llegar a demular su juicio. El capítulo de Maul sigue entonces a partir del capítulo 14 de la quinta temporada, titulado Eminencia. El capítulo inicia con un bastante buen plano, con ambos congelados, fríos, heridos y a la deriva. Y aquí entra en escena los Mandalorianos. La Guardia Letal había sido introducida anteriormente y estaba relacionada con Kenobi. La Guardia básicamente los rescatan y por un breve momento vemos a Maul preocupado por su hermano. Es algo muy breve, sí, pero en mi opinión Maul no puede mantener esa imagen de gran maestro Sith que tanto quiere dar. Se preocupa por su hermano, y eso me parece una gran forma de darle un poco de humanidad. Además, fíjense, Bo-Katan amenaza a Savage y Maul se detiene. Y como dijo el filósofo moderno Gabriel Medina, aunque por fuera sos un osco, por dentro sos un dulce de leche. Exagerando un poco, obvio, ya que Maul no es un dulce de leche, pero su hermano le preocupa. Y acá Maul dice una frase interesante. Creí que solo había dos Sith, un maestro y un aprendiz. Somos hermanos, verdaderos lords de los Sith. Y esto me da una impresión de que Maul ya estaba pensando en una nueva ideología para los Siths, o al menos para él y para Savage. Y siguiendo esto, dos obsesionados con Kenobi se unen. ¿Para qué? Bueno, para cumplir la necesidad dramática de Maul, vengarse. Pre Vizsla se vengará de Satine, de Dooku y de Kenobi, y Maul también de Kenobi, y no solo de Dooku, sino de los Sith en general. Pero, ¿acaso Maul le será leal a esta alianza? No conocen nuestras intenciones. Las descubrirán demasiado tarde. Puede que Maul nunca fuera a traicionar a su hermano, sí, pero sigue siendo un Sith, y la traición es algo que todos los Sith usaron y usarán desde que se creó la regla de 2. Tras aliarse Maul y Pre Vizsla, empieza a suceder lo que se nos adelanta en el capítulo anterior. Se alía con jefes criminales como el Sol Negro, lo cual debemos pensar en conjunto a su trasfondo, ya que Maul era un asesino Sith, se movía por el bajo mundo, era una sombra, y como una sombra, sabe del bajo mundo. Lo conoce de arriba abajo y sabe cómo manejarse en él. No más que ahora, en vez de hacerlo como un aprendiz, lo hace como su maestro, como su propio agente. Y a través de su aprendiz, infundiendo respeto a través del miedo y obligando al último sobreviviente del Sol Negro a traicionar la voluntad de sus aliados muertos. Después del movimiento del Sol Negro, los Pikes caen de inmediato y con los Hutts recurre de nuevo al miedo. Y en esta escena podemos ver de nuevo esa filosofía Sith nueva que medio me estoy planteando. Savage salva a Maul en vez de Maul salvarse a sí mismo. Un detalle pequeño, sí, pero son esos detalles los que me hacen ver las diferencias entre Maul y Savage y Sidious y Dooku, por ejemplo. Y bueno, después de eso viene una frase bastante graciosa. Lo único que puedes decirme es que encontraré a Jabba en el palacio de Jabba. Hutt, Sol Negro, Pikes, todos están bajo el manto de Maul. Y aquí nos da su visión de la que tanto hablaba, tener su control de bajo mundo. Y aquí empiezan los roces entre Maul y Pre Vizsla. La verdad es que ese capítulo es excelente. No sé si no es el mejor de los que venimos analizando hasta el momento. Pero todo esto sigue en el 5x15, Sombras de la Razón, donde Maul y Pre Vizsla preparan un puto golpe de estado, uno bastante bien planeado, que en vez de hacer una invasión llena de violencia innecesaria, se encargan de limpiar la imagen de la Guardia Letal hasta un nivel casi ridículo, con Maul y Savage dando el papel de villanos que son detenidos por Pre Vizsla, haciendo quedar como una inútil a Satine. Este capítulo no me da mucho para analizar en su primera mitad, aunque cuando apresan a Maul muestran la cara de Vizsla más oportunista, y vemos a Maul siendo tal cual es, aliándose con quien le conviene, en este caso, el ex ministro Almec. Y a eso se le suma el glorioso duelo que tienen Pre Vizsla y Maul para definir quién se va a quedar a cargo. Es un duelo genial en varios aspectos, la coreografía, la construcción de la rivalidad de estos dos, e incluso los primeros planos que realizan a los personajes en los momentos justos. Y de nuevo vemos todos esos juegos de políticas y de poderes que caracterizan esta saga. Nada complicado o especial, pero lo suficiente armado como para que
aporte más al mundo. Y al final de este capítulo tenemos a Maul en su pico, gobernando a todo un planeta, con un ejército de sindicatos criminales y mandalorianos, todo desde las sombras y con su hermano a su lado. Viendo la escena en la que Maul y Savage escapan de la prisión en YouTube, encontré un comentario y es que este lado analítico y astuto de Maul es producto de que el propio Darth Sidious lo entrenó. Y joder, tiene razón, de hecho la jugada que hizo Maul para ponerse el poder aquí en Mandalore es similar a toda la planeación de la Guerra de los Clones. Maul manipulaba ambos bandos y limpió la imagen de quien quiso para ponerse al poder. Seguimos y llegamos al capítulo 5x16, Los Sin Ley, donde termina el arco del Maul en lo que yo llamo la Clone Wars clásica, ya saben, antes de Disney. Y, como debe ser, este capítulo involucra a Obi-Wan yendo a buscar a Satine. Y amo los detalles. Obi-Wan usando su disfraz de cazarrecompensas, ya que los Jedi no pueden involucrarse en un planeta neutral como Mandalore, y también usando la nave de Anakin para disimular. Y aquí viene lo que un rato antes le dije sobre Maul. Él quiere que Obi-Wan caiga al lado oscuro. Quiere alimentar su odio, su miedo, su ira. Y la respuesta de Kenobi también me parece bastante buena. Maul está intentando enojarlo, hacerlo ceder, y Obi-Wan simplemente le responde con su dejo de arrogancia, sí, pero también con empatía. Y Maul le dice: Jamás pensé asesinarte, pero te obligaré a compartir mi sufrimiento, Kenobi. Y creo que este es uno de los momentos más memorables de la serie, por la forma de actuar de Maul y por ver tan vulnerable a Obi-Wan. Y además no olvidemos algo, Sidious está en este capítulo, mostrando por qué él es el maestro. En, de nuevo, una de las mejores peleas de la saga. Es increíble cómo Maul lo reconoce solo por sentirlo, Dios. Y aquí Maul le dice a Sidious que su idea era construir todo esto para volver a su lado. Si esto es cierto o no, creo que debe quedar a la interpretación de cada uno. Para mí no lo es, ya que Maul debería saber que Palpatine ya tiene otro aprendiz y que no lo dejará vivos a él y a su hermano. Joder, esta pelea es brutal. Miren cómo se mueve Sidious, cómo todo el tiempo está en el control de la situación. Miren su sonrisa al matar a Savage y encima la reacción de Maul. ¡Hermano! Por eso digo que a Maul, Savage le importa. Ni siquiera ataca a Sidious, solo corre para verlo en sus últimos momentos. Sidious entonces somete al Maul y entre sus gritos de dolor desapareció de la serie por un buen tiempo. Este final del personaje me alucinaba de pequeño. Y a pesar de que creo que lo manejaron bien a futuro, dejarlo aquí hubiera sido una mucha mejor jugada, en mi opinión. Pero bueno, lo importante es que Maul escapa de la prisión de Sidious en el cómic Hijo de Dathomir, perdiendo a su madre en el proceso, y definitivamente. Y ahora Maul, pasado de estar en su pico a empezar a caer, y las cosas solo iban a empeorar. Vamos al 7x9. Maul ya volvió para estos momentos, para el arco final de The Clone Wars. Yo estaba esperando a Kenobi. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Ahsoka terminó siendo la encargada de enfrentarse a Maul. Una buena idea que estos dos tengan su propio conflicto. Es una explicación perfecta de por qué estos dos, los Mandalorianos y Rex, no aparecen en el episodio 3. Cosa que podíamos suponer, pero que al final están explicadas. Ah, y por cierto, aquí cambiaron el actor de doblaje de Maul a la misma voz que tuvo en Rebels. Y Ricardo Tejedo no lo hace mal, pero es que Carlos II era simplemente superior. Ricardo, si bien está bien, me parece que trata de emular a Sam Witwer, y si emulas a Sam Witwer vas a terminar perdiendo. Durante este capítulo, Maul anda más precavido,
no pelea con Ahsoka solamente, sino que la interroga al inicio. Se retoma ese nivel de conocimiento del gran plan de los Sith que Maul tiene. Y ese conocimiento, junto a la proximidad de esta línea argumental al episodio 3, nos da esa sensación de que todo esto podría haber salido de otra forma. Todo podría ser distinto. Ese efecto de preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Maul hubiera evitado el gran plan? Ni siquiera era si los héroes se hubieran comportado como héroes y lo hubieran podido evitar. Te hace preguntarte por un villano. Y eso es algo que me sorprende bastante de este arco. Ese sentimiento se repite con Maul atrapando y leyendo la mente de Jesse, dándose cuenta finalmente de qué papel jugó en el gran plan y de qué es todo lo que se aproxima. El primer ministro también nos da otros datos. Maul tiene miedo desde hace tiempo. Maul tuvo una misión en la que Anakin iba a ser el aprendiz de Darth Sidious. Y lo bueno de este capítulo es ver a Maul atando clavos. Este capítulo, montado junto al episodio 3, debe ser una construcción dramática de la gran puta. Algún día voy a hacer ese montaje. Todo esto explota cerca del final y la confrontación entre Maul y Ahsoka comienza. Y Maul, como todo Sith, conociendo más a Ahsoka, intenta reclutarla. Su monólogo con Ahsoka es bastante bueno. Lo peor es que Maul no hace más que decir la verdad y hasta le revela el plan, vengarse de Sidious quitándole a Anakin. Pero obviamente Ahsoka no cree que su maestro va a ser un asesino. Y así empieza la pelea. Seré honesto, yo no soy de los que creen que Duel of the Fates debería ir de fondo de cada pelea de Star Wars, pero esto fue una oportunidad desperdiciada. Este duelo era un punto de ruptura en la galaxia, un momento decisivo para cambiar la galaxia. Podrían haber puesto Duel of the Fates, pero bueno, no importa. Finalmente, Maul traicionó a los mandalorianos, con todo Sith, y Ahsoka lo vence. ¿Y qué hace Maul? Pide la muerte, pide que lo dejen morir, ya que todos iban a morir. Nomás imagínense lo que hubiera pasado a Maul si Sidious lo hubiera tenido apresado. Maul ya sabe lo que se viene y por eso está pidiendo que lo dejen morir. ¡Suéltame! ¡Déjame morir! ¡Todos van a morir! ¡Todos vamos a arder! ¡No saben lo que están haciendo! Y así seguimos al siguiente capítulo, el 7x11, Destruido, donde Maul no tiene mucha relevancia, sí. Se encarga de preparar el terreno para la Orden 66 y realmente lo hace muy bien. Algún día debo analizar individualmente este capítulo, pero tiene momentazos. Por ejemplo, ese momento genial en el que Maul siente como todo cambiará. Y bueno, la escena de la Orden 66, me da unos malditos escalofríos. Viéndola no puedo dejar de imaginar cómo hubiera sido ver eso de pequeño en la tele si la serie no se hubiese cancelado. Parte de la Orden 66 señala que Maul también debe ser asesinado y Ahsoka lo libera y este reacciona de una gran manera. Puedes ver las piezas encajando en su cabeza y remata con una muy buena frase. Y realmente creo que hasta acá van los aportes argumentales más importantes de Maul. Ahsoka lo manda a hacer caos y este lo hace. En una de esas escenas geniales mostrando ese bufeo en la fuerza que les mencioné. Hasta tiene su propia escena del pasillo. O en el 7x12, en Victoria o Muerte, destruye el puto hiperpropulsor del crucero tras acabar a puño limpio como con 6 o 7 clones. Realmente el papel de Maul en este episodio es más que nada hacer cosas por hacer caos. Y no lo digo como algo malo, aunque al final algo muy bueno que hace es robarse una de las naves en las que Rex y Ahsoka iban a escapar. Y este es un momento genial al nivel de construir tensión, hace un muy buen trabajo.
ignorando que sabemos que los tres van a salir vivos de esa situación. Pero bueno, para el que vea la serie en orden cronológico y sin saber de la existencia de Rebels antes, creo que está bien. Pero al final Maul se escapa, y de esa forma y con 7 capítulos, el equipo de The Clone Wars convirtió a uno de los personajes más irrelevantes de la saga, que solo importaba por su diseño, en uno de sus mejores personajes. Tras Clone Wars, Darth Maul no solo mola por su diseño, ahora es un personaje hecho y derecho, con matices, evolución, con su forma de hacer y encarar las cosas. Y es por todo esto que gracias a The Clone Wars, Maul se volvió un excelente personaje. Sin olvidar también el hecho de que como personajes, él y Obi-Wan son totalmente opuestos, pero similares. Ambos no dejan de pasar por tragedias, ambos pierden todo, pero aún así reaccionan distinto. Maul se ahoga en su rabia, cae en sus emociones y se deja llevar por ellas. Pero en cambio, Obi-Wan es la calma, personificada, la compasión, la empatía. Si pudiera, Obi-Wan redimiría a Maul. Y si Maul pudiera, él corrompería a Obi-Wan. De hecho, ambos en mi opinión representan muy bien sus códigos. No hay emoción, hay paz. La paz es una mentira, solo hay pasión. No hay ignorancia, hay conocimiento. La pasión me da fuerza. No hay pasión, hay serenidad. La fuerza me da poder. No hay caos, hay armonía. El poder me dará la victoria. No hay muerte, solo la fuerza. Con la victoria, mis cadenas se romperán. La fuerza me liberará. Maul no pudo romper sus cadenas, desafortunadamente. La venganza, el gran plan de los Sith e incluso su miedo de dejar el lado oscuro fueron esas cadenas que lo contuvieron. No pudo romper sus cadenas hasta un último momento. No vi Rebels completamente. No me senté a verla, pero sé los spoilers más importantes y sé cómo termina Maul. En un gran duelo, en mi opinión. Quizás podría ser una secuela de este video tocando la evolución de Maul en esa serie, pero déjenme darles un adelanto de mi interpretación actual. Como sabemos, Maul muere en los brazos de Obi-Wan. Lo último que le pregunta a Obi-Wan es si el chico que está protegiendo es el elegido de la fuerza. Obi-Wan le dice que sí, y Maul responde: al final él podrá vengarnos. Vengar tanto a Obi-Wan como a Maul. Maul al fin reconoció a Kenobi como su igual. Para mí, en este momento, y por única vez en toda su vida, Maul finalmente fue libre. La pasión de Maul lo mantuvo vivo, dicha pasión le dio fuerza, esa fuerza le dio poder. El poder le dio su victoria, momentánea, pero victoria. Y al final, la fuerza, en forma de un elegido, lo liberó.